Pues todavía tenemos Listo, ya estaba grabando. repetir. Perfecto, pues les damos la bienvenida al conversatorio online de suerte de novato con Save the Artist. También le damos la bienvenida a Paco Navarro, que nos va a hablar de procesos creativos y algunas otras estrategias para enfrentarnos a los interdisciplinares. Ahora sí ya quedamos listos. Si quieren, empiezo hablándoles un poquito grandes rasgos de quiénes somos Save the Artist y de cómo surge esta iniciativa, ¿no? Cuando nos conocimos, más o menos a grandes rasgos les expliqué que somos una asociación civil falsa que protege las ideas de malos artistas y que le da beca a todos aquellos que jamás se ganarían una beca formal, ¿no? De estas que da el Estado. Este chiste de hacer una asociación civil falsa es una performance en sí, o sea, esta es una pieza procesual que va pasando por diferentes etapas, pero que en su primera etapa fue meter la performance a ganarse sí una beca oficial de las que da el Estado, pero para repartir ese dinero a proyectos que no se ganarían esa beca. Y no sé si puedo compartir yo la pantalla, o sí, ¿sí? A ver. Me parece que sí, pero sí, le buscamos si no te permite. A ver, déjenme ver dónde es que... En la esquina superior derecha. ¿Dónde dice presentar ahora? Exacto. Así es. Uy, no era ahí. A ver, espérenme. Creo que es una ventana, ¿verdad? Ay, a ver. ¿Saben si es una ventana, una pestaña, una...? Te conviene más compartir toda la pantalla. Y así ya no tienes problema con una pestaña o... Dice que no puedo. Me apareció un letrero, no se puede compartir tu pantalla. Bueno, creo que les quería hablar como en la página oficial de Save the Artist tenemos los primeros proyectitos que nosotros auspiciamos. Y también les quería hablar del sarcasmo, porque este proyecto todo el tiempo trabaja con el sarcasmo, desde el sarcasmo y burlándonos un poco también como el sistema asistencialista que tiene el sistema de becas. Desde ahí es que Servicios Curatoriales invita a Save the Artist porque sabe que trabajamos con ese chiste y como con esta forma bien desenfadada. Y Suerte de Novato a mí me parece que es un proyecto que tiene en el fondo esta misma dinámica del chiste, ¿no? De artistas que trabajan con otras disciplinas y que se están enfrentando a trabajar con el soporte sonoro. Y a mí me encanta la idea de estar migrando de una disciplina a otra sin tener a veces las herramientas o la idea de cómo se hace la cosa. Porque también cuando la gente ya tiene muy claro cómo se hace algo, se tiende a caer en vicios. Esta gente que ya tiene la fórmula súper hecha, de casi como recetario de cocina, ¿no? De cómo hacer un pastel, lleva tales ingredientes y y yo creo que los artistas que se atreven a hacer otras disciplinas o interdisciplinas de manera bien experimental, sin tener en cuenta por dónde se empieza o los procesos técnicos, mira, aquí ya nos está compartiendo la pantalla alguien. Eso lo hace más rico porque esta forma naif de abordar esa disciplina, a veces ocurren cosas o serendipias, o ocurren como estas cosas más espontáneas y a veces más ricas en términos de experimentación, que cuando ya sabes qué truquito hacer para que tal ruidito salga o a qué botoncito moverle para que la cosa suceda, ¿no? Siento que el ejercicio performativo de hacer sonoridad es muy como muy de la niñez, o sea, se les da a los niños de manera muy espontánea y siento que desde ahí quiero pensar que Suerte de Novato está abordando así las piezas, ¿no? Hay un eslogan, es que yo no puedo mover,
a donde yo quiero que le pongan, oigan. Hay un eslogan donde habla de, bueno, estos son los lineamientos, ¿no? Proyectos que apoyamos. El primero son proyectos con falta de Tú me documentación. dices a dónde le cambio, Paco. A ver, si quieres, de aquí mismo, pero arriba. Más arriba, no. Más arriba, ahí. Ajá, miren, desde ahí se nota, ay, no me le cambien. Al que estaba, Ay, y perdón, ahí, es que ahí. trae lag. Ahí. Desde ahí se nota pues que el chiste, que es un chiste, ¿no? Aunque mucha gente cuando nosotros sacamos esto, se lo tomó muy bien al pie de la letra y hasta muchos artistas se enojaron porque pensaban que esto iba en serio y no entendían que era un sarcasmo, ¿no? Hasta dice, trabajamos para que en el año 2666 ningún artista o agente cultural vulnerable se suicide por no exponer. Todos los artistas y agentes culturales reciban una beca, la autopromoción sea tolerada. O sea, si se meten a la página, ahí está contado todo el chiste, ¿no? Y el sarcasmo. Y también vienen las primeras piezas que nosotros albergamos o que nosotros apoyamos, que son las que están abajo y así. Y los proyectos que apoyamos, aquí vienen los lineamientos, que es proyectos incompletos o con falta de documentación. Esto porque se debe, pues, a que muchas de las becas piden que sus postulantes ya tengan no sé cuántas exposiciones individuales, no sé cuántas, no sé qué. Y quedan fuera todos aquellos que no tienen su documentación completa porque no pueden comprobar nada. Proyectos sin impacto social aparente porque la agenda política en turno daba. Siempre estas becas quieren que tengan un impacto social, pero a lo mejor tú quieres hablar de tu propia depresión o de algo súper absurdo y pues eso no tiene impacto social, por lo tanto queda fuera. Proyectos donde el solicitante pasa de la edad, pues sí, porque ya los que pasamos de 35 años ya no podemos acceder a becas, ¿no? A ciertas becas. Proyectos donde los artistas no tienen currículum o trayectoria y proyectos de interés educativo antes que arte. Y bueno, no voy a ahondar más en Save the Artist, ahí está la página, pueden encontrar los proyectos y cosas que hemos hecho, pero lo quise como platicar, quise como comparar esta cosa de suerte de novato que tiene esta misión o esta visión muy parecida, ¿no? Nos aventamos al ruedo a generar piezas sonoras para la radio y, y sin saber cómo, bueno, yo sé que sí saben como de hacia dónde van, pues, pero no con esta expertise de un artista sonoro. Me decía Joaquín que en un inicio pues habían llegado muchas propuestas de artistas sonoros como ya muy consolidados y que los tuvieron que dejar fuera pues porque ya no obedecía a lo del gato, ¿no? Y bueno, el día de hoy me gustaría que ustedes con su propia voz me platicaran su pieza. Yo ya le di una leída y una revisada al statement que enviaron al Drive y por ahí les hice algunas observaciones. Hace rato platicaba con Olivia y le decía que si no sé si quieres que empecemos contigo, Olivia, y sí, está bien. pues Olivia, no sé si quieres como que compartamos el Drive o así nada más platicamos. Como gustes, está bien. A ver, Joaquín o Saúl. ¿Compartimos entonces el Drive? Uh-huh. Perfecto. Igual si Olivia nos lo va platicando, así como una manera más personal, en lo que lo busco. Sí, bueno, pues el tema sobre el que decidí trabajar fue certificación, que es un tema que ya me había estado como preocupando. Yo no, he estado trabajando mucho tiempo temas de migración y pues bueno, viajando en Tijuana y migración centroamericana y últimamente migración haitiana en Tijuana. Pero justo a raíz como también de la pandemia, empecé como a pensar, bueno, que la imposibilidad un poco también de viajar,
Entonces como que decidí también que ya era como momento de empezar a trabajar ese tema que ya me había estado como rondando, aprovechando también que estoy aquí, bueno, que no estoy pudiendo viajar fuera, pues que también este es un entorno que me afecta. Y pensando también en la simplificación como una suerte de migración, porque en realidad lo que está pasando con la simplificación o lo que provoca pues es también un desplazamiento. Y creo que es un desplazamiento que además creo que podría entrar un poco como en una suerte de desplazamiento forzado, ¿no? Porque además es una cuestión económica, no es un desplazamiento por una búsqueda dentro de una mejor vida. Al contrario, creo que lo que hace la gentrificación es que te arroja, ¿no?, de una buena vida, podríamos decir, o de un entorno que para ti era tu entorno, que era normal, que de repente la gentrificación considera que es un entorno mejor, ¿no?, para una clase social o para un grupo social o económico en el que tú ya no encajas, ¿no? Entonces, es como un desplazamiento muy extraño, porque es un desplazamiento forzado, pero de una forma muy violenta, ¿no? Como sutilmente violento, porque no es algo grandilocuente, sino va como penetrando, ¿no? Va entrando como a las raíces hasta que va pues rompiendo como todas estas raíces y todo este arraigo, ¿no?, en las colonias. Sí, y para la salida de la pieza, yo tengo que vas a hacer una recolección de entrevistas a, a los habitantes de una colonia. Pues fíjate que lo trabajé, bueno, el material que envié, lo que hice fue que me puse a buscar podcasts, reportajes que hablaran sobre gentrificación, pero en diferentes países de Latinoamérica, y enfocándome particularmente en los testimonios, porque encontré muchos programas donde se habla como desde la academia, ¿no?, desde la arquitectura, y lo que hice fue buscar como estos pedacitos donde había testimonios de personas. Y me interesó hacerlo desde esta, ay, perdón, aquí, me interesó buscar diferentes nacionalidades y que se escucharan diferentes acentos, pensando en que justo es un fenómeno que no es local, ¿no?, sino que es un fenómeno que está desencadenado, pues bueno, finalmente a partir de políticas neoliberales que permiten este tipo de desalojos, ¿no?, y que atraviesa muchos países. Entonces encontré muchos testimonios de España, de Chile, eh, en Argentina también, y entonces lo que hice fue que fui como cortando estos pedacitos y haciendo pues esta secuencia de testimonios, porque lo curioso es que todos hablan finalmente de lo mismo, ¿no?, aunque son diferentes acentos, pero hablan justamente de las mismas problemáticas, ¿no?, del desalojo, de que cambia la identidad del territorio, de la cuestión inmobiliaria, de que cambian los negocios de la zona. Entonces, con diferentes acentos escuchas la misma problemática. Sí, y aquí me surge como una pregunta que te quiero hacer. Es que yo no escuché el audio porque en el Drive no está tu audio, nada más está el texto. Así es que lo envié después. Ah, ya. Bueno, ¿Cómo? Lo podemos poner si quieren. Lo podemos hacer. Sí, porfa. Pues nada más déjenme ver. Me dicen si se escucha. Nuestro barrio nos define mucho más que nuestro país. Son los lugares que conocemos, son las caras que conocemos, son el apoyo que tenemos. Que esté la gente de este barrio, que no se vaya la gente de este barrio, porque esta vez que los arriendos han subido mucho. Han subido muchísimo el precial, el agua, la luz, cada vez es más caro.
familias que conocíamos de toda la vida se han tenido que desplazar porque ya no es costeable, porque les compran un departamento para tirar el edificio, generar un edificio nuevo. El papel fuerte son las grandes inmobiliarias que están haciendo el negocio en esta zona. El precio de la vivienda está publicado. Los comercios en la zona se han llegado a triplicar. Aumentaron los alquileres de los comercios de la vivienda 400%. Ellos lo veían como la intervención fue buena porque aumentó el valor del suelo. Para nosotros eso lo que ha generado es la expulsión de las familias que ni los comercios ni las familias podían soportar adaptarse al incremento del 400% de sus alquileres. He vivido en el centro histórico desde hace más de medio siglo. Mi vida entera está aquí, crecieron mis hijos, mis nietos, ahora tengo mis nietos. Me han intentado sacar de mi casa de mí y una manera de toda la vida. Empieza a aparecer un poco el interés por las vueltas al centro. Realmente esto supone un poco una exclusión de desplazamiento de una población frente a otra. Gente que vivía por generaciones aquí en la colonia, de repente fueron taxados. Nosotros no estamos en contra del desarrollo del centro, del desarrollo de los barrios, del desarrollo de los lugares, pero sí estamos en contra de que no se nos incluya en todos esos proyectos. Es un proceso violento, o sea, que supone exclusión, es la propia administración que es cómplice de eso. Hay esta conciencia de que los que vivimos aquí en la colonia somos un poco de segunda, ¿no? Y ellos llegan con el poder económico y son más exclusivos y nos hacen el favor de, a veces, de juntarse con nosotros, ¿no? Tenemos desde hace muchos años que están quitando árboles. Hace 40 años, primera vez que conocí aquí, estaba lleno de árboles. A cada jardinera tenía lo triple o lo cuádruple de árboles que ahorita. Detrás de las tiendas antiguas hay mucha vida. Antes había panadería, había relojería, churrerías. Ahorita es puro antro. Cuando nos queremos dar cuenta que solamente hay almacenes con productos de contaminación exportación, con sal marina en lugar de sal común. Aquí no está dirigido ese tipo de comercial. Hay mucha gente que no puede acceder a este comercio y lógicamente hay mucha gente que no podrá acceder a este barrio. Ponerlo lindo, venderlo, y bueno, luego olvidarme de las condiciones de vida de la población, que es la población luego la que va a habitar esos espacios particularmente. Esto que tenemos es infraestructura, es maquillaje. No queremos que se convierta en un barrio de élite ni moderno, queremos que sea un barrio que como siempre ha sido. Yo, por ejemplo, no quiero la gentrificación, yo quiero mi barrio, pero yo quiero un barrio en el que podamos vivir todos en paz. Yo crecí en este barrio, yo soy de este barrio. Este es mi barrio. Y mi valor por este barrio no tiene precio. O sea, el valor de un metro cuadrado en este barrio para mí no tiene precio. Para mí tiene precio lo que yo he vivido aquí. Para mí tiene precio la calidad de vida que yo tengo en mi barrio. Eso ni nadie me lo puede comprar. Este es mi barrio. Sí, ya la pregunta que te quería hacer era que ¿qué lo hacía artístico o poético versus a solo ser una noticia denunciativa, política o un mensaje, ¿no? Y creo que, bueno, la respuesta ya la escuché, creo que lo convierte en poético son estos diferentes acentos y que de fondo tenemos todo el tiempo el sonido como de tren. En un sentido, otra vez como artístico, yo pensaría en la posibilidad de, tal vez, no sé, o sea, porque no es mi pieza, pero pensando en las posibilidades artísticas, podría ocurrir que en algún momento la pieza se empezara como a estirar y a abstraer y que fuera como más dada en el sentido de que al principio es muy claro y que al final en la edición ya nada más fueran palabras sueltas con diferentes acentos como que se escuche
renta, desplazamiento, o sea, como palabras sueltas con diferentes acentos y que sea más abstracta, porque si no, yo público la escucho y pienso que es un spot político o denunciativo, que no, que aquí quiero dejar muy en claro, eso no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, de hecho es muy bueno denunciar, o sea, me parece que la pieza es muy fuerte porque denuncia, me parece que la pieza es muy buena porque se sostiene conceptualmente, pero en términos poéticos y que lo diferenciarían de cualquier spot de radio, sería ese plus, que a medida que va avanzando la pieza se fuera haciendo más abstracta o más, sí, como, no sé si la palabra correcta sea abstracta o más conceptual. Y entonces yo público diría, es una pieza, ¿sabes? Pero eso, sí, Olivia. Perdón, en algún momento justo al principio cuando estaba como rondando como esta idea de trabajar, justo pensaba que podía ser una cosa muy, muy como literal como un reportaje, pero no encontraba como la forma. Ahora que me lo dices creo que tiene sentido. Yo había pensado en una especie como de tachadura, ¿sabes? Como de tener un texto que hablara sobre gentrificación. Era lo que le comentaba hace rato a Joaquín, que como pues vienes como de una cosa visual, todo lo visualizas, ¿no? Claro. Entonces fue lo que me costó mucho trabajo ahora, como pensar solamente en sonido, o sea, cómo trabajar, cómo hacer como visible el sonido. Y me pareció como una cosa muy, muy abstracta. Entonces yo lo que había pensado originalmente era como pensar como en un texto en el que tachas como palabras, ¿no? Y vas dejando solamente justo esas palabras que te refieren como a una cuestión como inmobiliaria. Entonces, ahora que me dices, me das esta idea, pues pienso que entonces, bueno, que a lo mejor no estoy tan perdida y que podría pensar que justamente esta grabación que les compartí, lo que llevo ahorita, podría ser como esta especie de texto inicial que ahora voy como a tachar y a dejar solamente estas palabras que tienen que ver con esto, ¿no? O sea, creo que era como que lo que me faltaba cuando yo pensaba en esta idea como de tachar y dejar palabras, que decía, bueno, pero ¿qué voy a tachar? ¿No? ¿Cuál sería como mi base? ¿Cuál sería como el sustento de lo que voy a eliminar, ¿no? Lo que voy como a rescatar, ¿de dónde voy a rescatar esas palabras? Y ahorita que me lo dices, creo que puede tener lógica pensando que esto que acabamos de escuchar sería un poco como este texto con el que voy a trabajar de extraer, ¿no? Sí, y además súper fuerte esto de tachar, o sea, a mí me parece muy fuerte porque es lo que ellos quieren, o sea, ellos los de las inmobiliarias, y ellos el capitalismo, y ellos quieren acallar esas voces y quieren invisibilizar incluso las tradiciones de los barrios, ¿no? Y si la pieza se va así deformando, es como que la evidencia eso, como sí, no sé, lo hace lógico, es la palabra, o sea, se carcome en sí misma y es como que triste, o sea, lo haría más poético, pues. Pero ya tú, Olivia, decides si es tachadura, o sea, si lo vas a trabajar como eliminando palabras o, o estirándolas, o sí, por estirar me refiero como cuando la palabra va muy lenta y hasta que es completamente abstracta porque ya ni se entiende qué está diciendo, ¿no? O elimina. Porque ahorita que estábamos hablando de las tachaduras, también me quedé pensando que depende de lo que, pues finalmente depende de lo que taches, puede ser el mensaje final, ¿no? Porque si quito como estas palabras como de tradición, ¿verdad? Y dejo solamente la parte como inmobiliaria, renta, desplazamiento, bla, bla, es un sentido. Pero si dejo lo otro, ¿no? La parte como que está en el barrio, ¿no? Y por la que la gente está como peleando, tiene otro sentido. Entonces, con el mismo discurso, dependiendo de lo que tache, puedo irme hacia un lado o hacia el otro.
Sí, y empezaría como muy realista, o sea, empezaría muy concreta así las palabras y todo, y se va transformando en un caos sonoro y como en unas atmósferas más poéticas y más así, hasta que, pum, ¿no? Detona en eso que todavía no sabemos si va a ser detectado, descuidado. Y eso haría la diferencia entre un spot denunciativo para la radio y una pieza sonora. Porque si queda así puro, así como lo escuchamos, yo público siento que es cualquier spot de radio que habla de la gentrificación. Sí. Sí, justo hace rato, justamente con Joaquín le decía que, bueno, no tuve oportunidad de ver la asesoría de ayer, pero que sí me interesaba mucho porque, pues sí, o sea, momento de que caigan 20, porque justo esto de enfrentarme a un medio que no, es como una cosa muy abstracta, y pues sí, uno se pierde originalmente primero, pues como la técnica, ¿no? En entender cómo funciona y cómo puedes hacer cosas. Entonces siento que hasta ahorita es como un boceto, o sea, yo lo veo más como un boceto y como un ejercicio para aprender cómo trabajar un poco como la parte técnica. Yo sí aprendí mucho porque estuve limpiando los audios que muchos traían música y traían como muchos ruidos y muchas cosas, pero sí siento como que es como un boceto, ¿no? Sí, no lo siento como, no lo veo pues como una pieza acabada. Sí, y fíjate que están como muy pensando en paisajes sonoros. eh, no sé, o sea, me imagino de repente cómo se escuchaba un barrio con sus sonidos tradicionales de la panadería, del zapatero, de la pulquería, o sea, no sé. Así como estas atmósferas o estos soundscapes, estos paisajes sonoros. Y luego, años después, ¿a qué se escucha el barrio cuando ya hay centros comerciales, plazas, etcétera, etcétera? Y se van a contrastar esos dos paisajes. Pero entiendo que no estás trabajando desde la abstracción, sino concretamente con la palabra. ¿Y la palabra de quién? De quienes han vivido ese desplazamiento forzado, ¿no? Esa migración forzada. Y a mí me parece muy poético que sean muchos acentos latinoamericanos, incluso españoles. Nomás sí haría eso, como que irla deformando, o abstrayendo más bien es la palabra, como abstrayendo, para que no quede nada más como como en un spot denunciativo. Sí. Pero está muy chida tu idea, Lidia. Ay, sí, gracias. También aquí tenemos a Jimena, ya leí también lo de Jimena, y también me surgieron algunas, no sé si puedes poner lo de Jimena, o no sé si también Jimena quiera que sigamos con ella. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, está bien. Ay, aquí. Ya. Bueno, ¿Quieres que pongas tu texto o así? pues como quieras, yo ya me lo sé de memoria. Bueno, más o menos. Entiendo que Jimena va a trabajar desde la performatividad con acciones concretas con el cuerpo y que induces al público a través de la voz con instrucciones, ¿verdad? Pues lo que yo quería hacer es simular un taller de radio, o sea, simular una estación de radio que tiene un programa dedicado a un taller que es de estructuras imaginarias. Entonces, ese es el primer y único capítulo. Tengo que, como nunca he hecho radio, pues tengo que trabajar en mi voz y que suene como de locutora, pero que también te induzca a hacer las actividades artísticas y que al final tengas tu pieza imaginaria. Sí, a mí me parece muy conceptual, se me hace muy chido, leí las instrucciones, pero tú sí mandaste audio, ¿verdad? Sí. Sí, aquí te voy a hacer unas observaciones en cuanto al audio. No sé si lo puedes poner poquito tú, Joaquín, nada más para escuchar, así un pedacito si quieres, para. A ver, déjalo, lo busco. Pero sí lo puedo poner. Una García, Mario.
ver. Ah, pero espérame, Saulo iba a comentar algo. Saulo, perdón, ya no te dejemos comentar. Sí, no te preocupes, más bien no quería como interrumpir. Sí, en el sentido de la pieza de Olivia, igual me parece muy buena. Yo creo que más lo que le pasa es como plano. O sea, escuchas 2 o 3 segundos y es bien predecible que ya sabes que va a acabar así, ¿no? A lo mejor le hace falta como algo que te mueva, ¿no? Igual, o sea, bueno, pueden ser 1000 ideas. Por ejemplo, a mí se me ocurría que empezaran a hablar y que se escuchara de pronto un ruido muy fuerte, como de esas cosas que tiran los muros, ¿no? O sea, siento que lo que le hace falta a la pieza es como algo de sorpresa, ¿no? Algo como que te disloque, ¿no? O sea, y sí, o sea, pero nada más era eso, ¿no? Sí, sí, pues creo que es lo mismo que ya dijimos, Ajá, sí. como la parte poética. Sí, pero por eso no quería como interrumpir, porque ya lo habían dicho, pero está muy bien. Gracias. Gracias, Saulo. Nada. Ya, ¿Pongo el perdón, audio? Jimena. Sí, ahora sí, Joaquín. Hay unos segundos. Lo voy a poner como a la mitad del programa, ¿te parece? Ajá. Muy bien, querido Radio Escucha. Vamos por buen camino. Pero como todo material, hay que saber manejarlo. Te dije que no era nada sencillo. Para controlarlo y poder esculpir, necesitamos hacer lo siguiente. Une las palmas de tus manos como si hubieras aplaudido. Ahora, colócalas pegadas a tus labios como si tuvieras frío y quisieras calentarlas con tu aliento. Algo así como sentir que estás en el ajusco y se olvidaron los guantes y, pues ni modo, a usar el calor del cuerpo. En esa misma posición y con esa misma acción de soplar entre las dos palmas de tus manos, es como vamos a recuperar ese material que sale todo disperso cuando exhalamos. Vamos a probar. Respira profundo. Retén un poco y exhala entre tus manos. Ahora, toma con tus manos ese espacio que sentiste ocupaba el aire de tu exhalación. Descríbelo con tu pensamiento. El material que yo creé era rectangular, alargado, y en uno de sus lados como que se deshilachaba. Un material bastante pequeño esta vez. Pero así es algo que no tan sencillamente podemos controlar. Tú, Joaquín, si quieres ya. Perfecto. Jimena, unas cosas. No es necesario, no deja de ser o sea, no deja de ser tu pieza si no eres tú la que habla. También, si buscas otras voces, estaría de repente bueno que pensaras en alguien que te gusta su voz que parezca de radio, si es que no quieres que sea la tuya o que sea la tuya. Pero si ya va a ser la tuya, intenta que sea más concreta y no tan actuada, porque yo la escucho y me suena un poquito como de estos programas infantiles que les ponen actividades a los niños y que les dicen, ahora vamos a hacerles así. Ahora, si esa es la intención, pues adelante, ya lo conseguiste, porque sí suena como de programa infantil. Pero si tu intención no es que vaya dirigido únicamente al público de la niñez, pues pensar en tener una voz un poco más planita, como, pues más como si le estuvieras contando a un amigo, así como con los puentes melódicos más así. Porque igual escúchala en la soledad
y haces como una especie de exageración, pues, en los puentes melódicos. Que yo digo, o sea, no creo que esté mal si eso buscas, aclaro. Si tú buscas que eso sea, pues está bien, ya déjalo así. Me parece muy padre estas instrucciones sonoras y me hacen recordar un texto de John Marshall Austin que es, el texto se llama Cómo hacer cosas con palabras, que es la teoría de los actos del habla, ¿no? Los actos del habla de John Austin. A todo ese material, igual con un video que te veas en YouTube, no es necesario que leas el libro. Ya con un video que veas en YouTube entiendes de qué va. Okay. Pero cuando uno da instrucciones, siempre en la vida, ya sea en la vida cotidiana, en la vida, siempre uno se pone en una postura de ser el dominante. Y entonces el otro queda como subordinado, porque el otro es el que tiene que ejecutar la acción. Y cuando eso sucede, ocurre que no hay una especie de, ¿cómo te lo diré? O sea, como que ahí la poética va dirigida, ¿no? Es como levántate, voltea a la izquierda, aplaude 4 veces, luego regrésate a la derecha y... O sea, como que la imaginación va controlada, esa es la palabra, controlada, y la escultura que el otro está haciendo con su imaginación, más o menos tú la estás controlando. Evidentemente cada quien se va a imaginar algo muy distinto entre sí. Y dices que es una serie de programas y que nada más es uno, ¿eh? Sí, bueno, para este proyecto de radio, como justo lo que tú dices de hacer otras voces, probar, pues me está llevando mucho tiempo. Entonces solo me quiero concentrar con lograr diferentes tipos de voces, si es que lo logro. Si no, pues quedarme con lo que ya resultó y poderlo sacar. Pero sí me gustaría después, ¿no? Ya en otro sentido, como hacer una continuidad de capítulos para que cada quien haga diferentes tipos de estructuras imaginarias para la radio. Sí, y fíjate, una recomendación que te doy, Jimena, que a mí yo como público, pues, se me haría muy atractiva, es pensar en estas voces que, que escuchamos todo el tiempo en los instructivos, por ejemplo, en un avión. Cuando estás en el aeropuerto, esta voz que todo el tiempo se escucha en el aeropuerto de señores pasajeros, na, 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 y esos puentes melódicos, esos ritmos, esas instrucciones, a mí se me harían como muy interesantes de repente en la radio. O sea, yo prendo la radio y hay una voz bien atractiva o muy chistosa o muy de aeropuerto, muy de centro comercial, así como en el departamento de salchichonería y así. Pero que te está invitando a hacer una escultura y dices, órale, qué loco, ¿no? A mí se me haría más atractivo así que con una voz como de maestra de kinder, de ahora amiguitos vamos a, ¿sabes? Como pensar en algo más loco, no porque el loco sea bueno, ¿eh? Sino que lo hace menos aburrido, no sé cómo, no sé, sí. Porque de lo contrario sería la voz ordinaria de un conductor de, de radio, que tampoco está mal, si eso es lo que tú buscas, claro. Pero no sé si tienes tiempo de probar, por ejemplo, cómo se escucha con una voz de un hombre o cómo se escucha con tu propia voz, pero hablando diferente. Y también, sí, y también lo largo, o sea, los minutos que dura. Ok. Y bueno, también me hizo pensar en los Q-Taps, que es esta técnica dadaísta de creación, y me hizo pensar en muchas cosas de Yoko Ono, en Fluxus, que tenían que ver con que el instructivo era para que la gente lo hiciera, y
No sé, como esto de dibujo un mapa mental y da vuelta a la izquierda. Órale, o sea, cada quien va a tener una diferente izquierda y etcétera, ¿no? Eso me gusta, y también que pienses en el fondo sonoro. Si solo va a ser la voz o va a ser esta voz que tienen los micrófonos de radio que se escucha el sound rounding de izquierda y derecha. Porque a lo mejor ahí cambia tu voz. Lo que pudieras hacer es grabarte doble o bueno, o copiar el archivo encima del archivo. No sé, jugar con eso. Jugar como con la técnica sonora. A lo mejor poner la voz en eco para que ya no se escuche tan infantil. Y bueno, cuando hacemos piezas de disciplinas que no estamos acostumbrados, siempre nos preocupa mucho la técnica y a veces descuidamos el concepto. A mí me parece que tú, Olivia y Jimena, no descuidaron el concepto y más bien sí descuidaron la técnica, pues, pero no están descuidando el concepto. Y a veces a mí algo que no me gusta de las piezas interdisciplinarias y multidisciplinarias es que nosotros como público llegamos al museo y vemos algo que prende lucecitas y hace ruido y se mueve y nos impacta muy cabrón y luego ya vemos el concepto y el concepto es bien chafa y aparte de que es bien chafa ni siquiera se entendió la cosa que vimos. Y es como un abuso excesivo de tecnología, un abuso excesivo de programas, de software, de sonoridades, para que al final ni siquiera tenga que ver con el concepto. Y a mí me gusta creer en la economía, donde menos es más, donde a lo mejor mi técnica no es, uy, la gran técnica, pero el concepto sigue permaneciendo. Y a veces, como en cuanto a él, Alan Maqueda pone, me retiro, gracias, está muy chida tu decisión, más adelante checaré el video. No, pues, adiós, Alan. Y sí, aquí en Guadalajara ha ocurrido que en festivales de arte sonoro uno va y ve la cosa o escucha la cosa y te digo, es muy impactante técnicamente porque son canales con no sé qué circuito de sonidos bajos y frecuencias no sé qué, pero el concepto es así como y quedó ahí diluido en la cosa esa sonora y como pues para qué tanta paramaña, ¿no? Si quieren avanzamos, está aquí Citlali y Joel. No sé, Joel, si está acá en la... No. Citlali y Joel entraron ahorita con unas piezas. Creo que no alcanzaste a ver la de Citlali. Y Joel está en proceso de armar la suya. Creo que podemos hablar de la de Joel porque en su proceso tiene muchas coincidencias con la experiencia de intentar cosas por primera vez. Y bueno, creo que de ahí vamos a compartir varios videos con él. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Sí, Cuente. Creo que se está congelando. Igual si apagas la cámara, Joel, va a ser más fácil que te escuchemos. Ya, ahora sí. Te escuchamos, Joel. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Joel. Adelante. Ok, perdón. Ok, perdón. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Jorge. A los compañeros aquí. Ahí estuvimos platicando un poco igual de la pieza. Yo estoy con
con Parra trabajando en el equipo 3 y mi concepto de esta pieza sonora va con referencia a una sátira que ocupan los candidatos electorales. En este caso, yo soy del Estado de México y aquí es muy común que ahorita que son las elecciones, los partidos políticos ocupan una canción popular o que está sonando y la intervienen con frases que voten por ellos o promesas que nos dicen, ¿no? Entonces lo que yo estoy trabajando es la intervención de una pieza, en este caso es de estuvimos trabajando con el equipo las frases que se iban a cambiar y pues pues sí, una crítica, ¿no? A la cuestión política y lo que estoy haciendo es, estoy trabajando con pues con unas disqueras, en este caso personas que se dedican a hacer esas canciones que las intervienen y ahorita estoy checando las personas que tienen como el mejor como timbre o la mejor voz parecida a los autores y es con lo que pues yo estoy trabajando. Esa es mi propuesta de la obra para Suerte de Novato. Tengo mi micrófono apagado y yo hablé y hablé. Se me hace muy, muy chido, se me hace mucho en el sarcasmo de Save the Artist, de lo que les decía. Sí, ya te escucho. Cosas que parecen verdad, pero en realidad no lo son, y que se pueden llegar a camuflajear con la cotidianidad y no saber yo, espectador o público, si estoy ante una pieza sonora o ante un spot publicitario de un partido político. A mí se me hace muy chido. Me gustaría que en algún momento me pudieran mandar un avance de esa pieza, para ver si tiene como esta misma estética que utilizan los partidos políticos. De ti no recibí texto. Entonces, y también si en algún momento puedes escribir como un statement de la pieza y ya no lo mandas. O se la mandas a Joaquín y que me la mande. Cuando hablamos de multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina, son cosas que a veces nos llegan a confundir. La palabra disciplina creo que nadie tiene bronca, ¿no? Disciplina es aquello que es como pintura, dibujo, grabado, teatro, danza, etc. La multidisciplina son piezas que se crean con el conjunto de varias disciplinas, como el cine, el teatro, ¿no? El teatro vivo. Porque la palabra teatro es pues el teatro escrito. Nada más que nos malacostumbramos de este lado del charco a decirle teatro a las puestas en escena. Pero pues el teatro es nada más escrito. En otros países les dicen teatro vivo o arte vivo. Y la interdisciplina y la transdisciplina son como las más difíciles de entender. La transdisciplina justamente es una pieza artística hecha con disciplinas ajenas al campo de las artes. Por ejemplo, yo soy biólogo y con biología hago una pieza artística, hago bioarte. Yo soy abogado y modifico las leyes para hacer una performance. O yo soy ingeniero y desde la ingeniería hago una pieza de arte, ya sea escultórica, Roberto. O yo soy albañil y desde la albañilería hago una pieza artística. Eso es transdisciplina, la misma palabra lo tiene, ¿no? Trans, como algo que migra de un lugar a otro, se traslada. Pero la interdisciplina creo que todavía es la más difícil de entender sobre la transdisciplina. La interdisciplina yo siempre la explico como algo que empezó con una disciplina y luego sufrió un proceso de metamorfosis y en el camino se transformó en otra disciplina,
pero sin dejar de ser la misma cosa. ¿Sí? No es que haya, no es que migró, porque si migra es disciplina. Un ejemplo claro es como yo en mi pieza empecé con la idea de robarme imágenes de las cámaras de vigilancia de los McDonald's, ¿no? Entonces mi pieza consiste en apropiarme de cómo la gente se come una hamburguesa en 3 países diferentes del mundo. Entonces soy un hacker y me meto a las cámaras de vigilancia y hago postfotografía. O sea, tomo pantallazos de cómo se la están comiendo en tiempo real en China. Y esa cosa empezó siendo una acción de hackeo, ¿no? Pero luego cuando yo ya la presento, resulta que la presento en una instalación de video de 3 canales. Ahí ya dejó de ser como algo en tiempo real para convertirse en una documentación para sitio específico, ya sea museo o galería. Pero resulta que luego hago un dispositivo para que en tiempo real la gente interactúe con esos videos. Y entonces, sin dejar de ser la misma pieza, ya adquiere como otras cosas. Entonces, es esa metamorfosis donde una pieza va transitando como de una disciplina a otra sin dejar de ser lo mismo. Y no es como la multidisciplina, que la multidisciplina se crea con pedacera, ¿no? O sea, en el cine tiene fotografía, música, actuación, montaje, bla, bla, bla. Cada chamba por separado la hacen el pegoste y ocurre el milagro del cine. Pero en la interdisciplina no, es como algo que pasó de una cosa y solito se fue transformando en otra. Pensemos en una fotografía así, bidimensional, ¿no? Que luego el artista la metió a un vaso con agua y ya la presentó como escultura. Pierde bidimensionalidad y ahora adquiere una característica tridimensional. Pero luego también se le ocurre que la va a congelar o que le va a prender fuego o que le... Y entonces ya está migrando en sí misma, la pieza se está transformando sin que sea pedacera, ¿no? Como la multidisciplina. Entonces, yo toda esta cosa de la sonoridad, yo siempre he pensado el sonido como muy escultórico, porque el sonido en sí, pensado desde la física, ocupa un tiempo, ocupa un espacio. Y si entendemos al tiempo como la 4ª dimensión, como dicen los físicos, que tenemos a las 3 dimensiones, alto, ancho y largo, y según las postulaciones de Albert Einstein y de otros físicos, el tiempo es la 4ª dimensión, ¿no? Según la relatividad. Entonces, el sonido va a estar todo el tiempo ocupando el alto, ancho y largo, pero también el tiempo, también la temporalidad. Justo acabo de decir esta palabra y ya es otro tiempo. Y ya no se escuchó. Se pierde o se queda en la memoria. Entonces, cada que pienso en sonido, yo pienso en la plasticidad como en la cosa escultórica que el sonido tiene en sí mismo. Todas estas texturas, todos estos colores, incluso todos estos sabores que puede llegar a contener el sonido. Algunos de ustedes están trabajando el sonido desde la palabra, es decir, desde la oralidad y la voz. Hasta ahorita las piezas que he revisado, nadie ha propuesto piezas donde no exista la palabra y solo sea un soundscape o un paisaje sonoro o que sea un experimento sin palabra. Hasta ahorita las que he revisado todas tienen palabra. Y la palabra ya tiene una semiótica en sí misma. Si yo digo la palabra silla, cada quien se va a imaginar una silla. A lo mejor Joaquín piensa en la silla de la lotería, ¿no? Así de madera y cuadradita. Pero a lo mejor Jimena piensa en una silla de metal
que tiene cojín, y Citlali piensa en una silla que es de tela, etcétera. Cada quien va a pensar una silla. Pero todas las atmósferas, o sea, toda la palabra ya contiene una semántica que el espectador o en este caso la audiencia va a ser bien difícil de que se quite esos temas, ¿no? De que deje de pensar en eso, en esas figuraciones que tiene la palabra. Y lo interesante del sonido es también ver cómo el sonido puede tener capas en sí mismo. A lo mejor yo puedo estar hablando de cómo hacer hotcakes, pero de fondo tengo a gatos maullando. Ahí yo ya alteré la semántica de mi receta. Ahí yo ya le estoy generando a la audiencia como de, ay, qué chistoso, si hay un desmadre, ¿no? O alguien escribió una pieza de porno acá. Y pensar como en la posibilidad de que de toda la atmósfera que puede tener la palabra y los sonidos que la acompañan. Y eso va a alterar el significado. ¿Por qué quieres decir? Sí, Coco, gracias. Otra cosa que igual me gustaría que nos contaras, ahorita que mencionaste lo de la semántica, y cómo las palabras van configurando cierta atmósfera y cierta narrativa que es libre de interpretación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el objetivo de una pieza es el de emular una realidad? El tema del simulacro en el arte, por ejemplo. Pues justo es como la pieza de Joel, ¿no? Por eso se me hace muy interesante tu pieza, Joel, porque tu pieza puede pasar desapercibida en cuanto la gente quiera. Es de este tipo de piezas que se camuflajean con una realidad. Y si yo le prendo a la radio justo cuando está tu pieza, yo a lo mejor voy manejando y voy a creer que si es un anuncio de un candidato a diputado o a senador o a no sé qué. Y yo jamás voy a creer que se trata de una pieza sonora. Y creo que yo no le quitaría, yo no diría al final del chiste. No sé si recuerdan esta pieza que siempre se me olvida el autor que en los Estados Unidos hizo una intervención en la radio donde dijo que había una invasión de extraterrestres. ¿Se acuerdan de esa pieza? Orson Welles. Orson Welles, ajá. Y que mucha gente salió bien espantada a la calle y mucha gente fue al banco a retirar su dinero y mucha gente cayó en crisis porque no contaron el final del chiste. O sea, lanzan la mentira, se crea un caos en la ciudad, se hace un desmadre, pero dejan pasar como media hora y hasta la media hora alguien dice, ay, ¿qué creen? Que esto era un performance, ¿no? Era el performance de un artista que intervino la radio para decir que había una invasión de... Y esta onda del situacionismo, a mí me encanta como la onda de Guy Debord y el situacionismo francés, que tiene esta onda de intervenir la vida cotidiana con piezas, pero sin la necesidad de explicarle a la gente que aquello es una pieza. Y bueno, también ha habido gente que intervino la señal de televisión, también con cosas así. Anuncios publicitarios, o sea, cosas visuales que luego los artistas las alteran para crear otra semántica o dar resignificar o dar un nuevo mensaje. Ay, les iba a contar algo, pero se me fue bien gacho la onda ahorita que Joaquín me preguntaste eso. Pero les iba a platicar algo que se me fue muy cabrón. Igual ahorita me acuerdo. Vamos a pasar a un tercer tema para que te acuerdes. Sí, ahorita si me acuerdo les retomo eso de... Pero bueno, le decía a Jimena y le decía a esta Olivia que
Y a mí me gusta creer que las piezas son redondas, y cuando hablo de redondo me refiero a que la salida de la pieza coincide con el concepto, que eso yo lo veo muy claro en Joel. Joel, lo mismo de lo que habla es el mismo vehículo que está utilizando, ¿no? Eso lo convierte en una pieza tautológica y redonda. Pero ¿qué pasa con piezas que yo le decía a Olivia hace rato, de que vemos una faramaña sonora que el espectador al final le cuentan de qué va el concepto y resulta que el concepto no tiene nada que ver con lo que escuchó, o que es extremadamente sofisticado y se pierde más en la técnica que en el concepto. Y a mí me parece muy importante no descuidar los conceptos. Si tu idea es hablar de cierto tema, que quede reflejado en el proceso sonoro. Tampoco caer en el cliché tal cual de grabar o sea, no caer en obviedades, pero sí que no se pierda el concepto en el proceso o en la construcción de la sonoridad. Y de los que están conectados aquí, bueno, de Citlali no he leído. ¿Quieres decir algo, Joaquín? Sí, creo que entre Citlali y Eva hay ciertas coincidencias en sus proyectos. Creo que no alcanzaste a leerlos porque ya los entregamos después, pero sí, podemos escuchar a Eva o a Citlali que nos cuentan de su proyecto. Y hay, por ejemplo, hablan de, bueno, mejor que ellos nos cuenten antes de hacerme bola yo solo. Si quieres, copio mi texto ahí en el chat. Uh-huh. Para que... Ahí está. También acá está Sael, y de él también me llegó su statement de la pieza. Dice, dice que buscas hablar del ruido de las actividades cotidianas, nos hacen deshabitarnos y perdernos en toda la inmensidad. Con tus propios ruidos. Citlali, mejor platícanosla. Sí, decía ahí nada más como el abstract, porque creo que está como más concreta la redacción. Pero sí, lo que buscaba yo abordar a partir del sonido era el cuerpo. Entonces, desde un inicio pensaba en el cuerpo como en estos sonidos más bien internos del cuerpo y a partir de la escucha interna o de la no escucha. Entonces, pues primero me puse a recopilar algunos sonidos corporales, internos del corazón, pulmones, etcétera. Pero ya conforme los fui recopilando, como que ya no sabía, no tenía muy claro muy bien qué hacer con ellos. Entonces, en alguna de las sesiones de asesoría que tuvimos con los del equipo, me decían como que podría armarse un escenario, como un paisaje en donde pudiera como ir narrando cómo se va desvinculando o vinculando el personaje dependiendo del contexto. Entonces, no sé si te llegó mi audio, Joaquín. Según yo sí te di acceso, pero no sé. Sí, puedo poner una parte, si quieren, unos 10, 20 segundos del audio para que lo escuchen. En lo que lo busco, Vale. ¿te parece si nos cuentas cómo lo grabaste? Sí, pues por ejemplo, algunos sonidos los encontré en YouTube. Encontré un canal que se dedica solamente a hacer estos ruidos de ASMR. Y entonces estaba un chico y pues empezaba como a grabar su estómago, como los ruidos de su estómago, latidos de su corazón. Me basé en esos audios que encontré en internet. Y también estuve recopilando trayectos de mi casa hacia
el trabajo, hacia casa de mis papás, alguna vez que fui a Ciudad de México y me subí al transporte público. Entonces, todos esos sonidos, como de un inicio, pues es como cuando la persona despierta y entonces está como muy presente en ese silencio, como los sonidos corporales. Y conforme va pasando, va despertando, va yendo y al baño, se va perdiendo como esa claridad en los sonidos del cuerpo. Y ya cuando está en escenario de transporte escolar o hay... a esa parte todavía me faltaba agregarla en esta que les envié, pero va a haber un momento en donde este personaje está como en un ambiente de charlas, conversaciones, sin que sean como del todo claras, pero más bien me interesaba como demostrar el ruido, ¿no? El ruido que se genera y que va haciendo que esos sonidos se degraden. Y finalizaba en una parte donde el sujeto estaba como en un estado de meditación, donde entonces ahí ya empezaban a conjuntarse todos los sonidos de la respiración, el tono, etcétera, plantándolo como esa escucha personal. Ok. Voy a poner la pieza. Tal vez me sea un poco difícil entender la narrativa que nos estás comentando. Ustedes me dicen cuando quieran que le pare. Me parece que ya por ahí se cortaba porque me faltaba agregar la segunda parte. Ahí termino.
Dices que una posibilidad es como de que utilices ese fondo como un escenario para luego tú hablar y explicar cosas. No, no, la idea era, es que creo que también ahorita que estaba escuchando la pieza, como que se pierde el sonido, o sea, no sé, como que se escuchaba muy diferente y se perdían ciertos elementos, pero la idea era dejarlo solamente la pura pieza con, sí, sin palabras, pues. Sí, sí, yo creo que a mí se me hace más rico así, o sea, se me hace más rico en términos de abstracción y de textura. Yo no sé cuántos minutos les dieron o si hay un tiempo determinado, ¿10 minutos? Y entonces, ¿pero van a ser seguidas las piezas o es como una pieza diario o Son 5, pero de entre esos 10 minutos que tiene cada uno, pues se pueden utilizar 3, 7, y les pedimos que haya una breve descripción de su, su semblanza, su presentación, si quieren una super técnica de la pieza. Pero como mencionabas antes, hay piezas que piden que no haya introducción, ¿no? Entonces son los 10 minutos corridos. Sí, lo digo porque va a haber piezas de que la naturaleza de la misma pieza, si ya se extiende demasiado, puede resultar ser cansada. Cuando ya se extiende bastante, pues, y ya no va a invitar a la audiencia, e incluso hay gente que hasta le va a querer cambiar como de estación, pues bueno, no sé si es por internet o sea, ya así como de, ay no, qué hueva, no, le cambio. Pero es natural porque el cuerpo, bueno, está como estos estudios de sonoros de que hay una capacidad de atención a lo sonoro después del segundo 35 donde ya me perdiste. Este, y eso pasa con todo, ¿eh? Si una rola, así pensando en música, si una rola ya no te atrapó los primeros 30 segundos, ya la quieres quitar o ya te aburrió o así. Lo mismo cuando una persona que no conoces o que ya conoces te está contando algo que ya los 30 segundos no te enganchó su plática, en tu cabeza está megabyte, ¿no? Como que te empiezas a hacer güey con el teléfono, y sí pensar como en eso, como de ver la naturaleza de cada pieza para que sea acorde a que sí capture la atención y que no luego sea más cansada. Por eso mi pregunta de cuánto duraba. Tenemos aquí a Eva. Quisiera solo hacer una pregunta. Sí, sí. Como, ¿tú qué recomendarías como hacer? O sea, hace ratito mencionabas que, pues que de repente como el dejarlo tan literal y el explicarlo a través de la palabra, pues es como estar súper procesado ya el mensaje, pero como qué otra herramienta o qué otra forma podríamos ocupar justo para como atraer esa atención, o sea, como si recomiendas, no sé, poner como algo explicado con palabras o no, cómo sería una forma. Una forma que a mí se me ocurre es que la palabra no esté operando como explicativo. Bueno, en tu caso, que no la palabra sea explicativa, sino que más bien sea como poética. Como si una voz susurrara muy bajito. La idea de la ASMR, sí es ASMR, ¿no? Es que es como un masaje al cerebro. Todo, o sea, surge como de que estos sonidos sutiles te relajan. Si estás muy ansioso, pones esos videos de ASMR y te relajan, ¿no? Hasta te da sueño. Y, pero si tú vas a decir lo mismo que se escucha, a mí me parece muy gratuito. O sea, no es como de, me despierto en la mañana y voy al baño y hago pipí y le bajo a la palanca. Luego un día fui al DF y escuché a los cilindreros y, o sea, obvio no. Yo pensaría más como en una poética que acompañe eso,
que eso sea como la atmósfera que acompaña al poema, pero a mí ya me parece que por sí solo funciona. Lo que a lo mejor tu pieza sí requeriría es una pequeña explicación, ya sea al final o antes, donde hables de la importancia que, como de la idea principal, pues de en qué momento dejamos de autoescuchar nuestro cuerpo por todos los distractorios que durante el día convivimos. Que el mismo John Cage en su texto de la máquina que quería inventar del silencio habla de que el silencio pues, no existe porque siempre vas a escuchar el fluido de tus venas y el corazón y luego hay un rechinido en la sinapsis del cerebro que ese lo puedes lograr escuchar si estás en una cueva súper silenciosa y entonces el silencio jamás va a existir, siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí un ruido, ¿no? O varios ruidos, que son los del propio cuerpo, pero hasta dónde escuchamos nuestro cuerpo, porque a lo mejor le estás prestando atención al cuerpo y ya pasaron los del gas, o ya se cayó algo, o etcétera. A lo mejor tu pequeño texto pudiera ser así, tal cual que una voz en off empezara diciendo, como así, como escuchas a tu cuerpo y que empezaran los primeros audios del cuerpo y luego como ya es un desmadre que ya no es el cuerpo. Nada más tu audio no sé si es así o es porque estamos aquí conectados, pero hay soniditos que casi no. Yo en edición le subiría más cabrón al. Había un latido, pero sí, creo que era más como por el audio de la plataforma, pero de todas maneras sí le subiré otro poco para. Y es probablemente más concreto y más conceptual, porque también lo mismo que le dije a Olivia, ¿qué diferencia? En el caso de Olivia la pregunta era, ¿qué diferencia algo poético o artístico a nada más una noticia sobre la gentrificación? Y en tu caso sería la misma pregunta, ¿qué diferenciaría a una a CRG, a una SMR de mi pieza? Pues a lo mejor sigue siendo lo mismo, pero tu intención es de que focalicen en el ruido del cuerpo y luego como todos los distractorios ya dejaste de escuchar el cuerpo. Y yo sí metería sonidos del cuerpo ya sea prestados de internet, pero que se escuchen más fuerte, no tan bajito, para hacerlo como más evidente. Y luego ya como se va descomponiendo. Son ideas, ¿eh? No, no es como que quiero que hagas eso. Son como ideas y así. Gracias. Sí. Eva, y luego está también Sael. Hola. Hola, Eva. Ay, hola Citlali. Bueno, quiero hacer un paréntesis antes de empezar. Yo en un unipersonal que tengo utilizo justo sonidos del cuerpo y entonces lo que yo hice con todos estos sonidos del latido del corazón, del hígado, todo eso, eh, yo los como reinterpreté a través de mi cuerpo y también salieron otras cosas, ¿no? Hay un paréntesis que quería hacer. ¿Quieres un día te enseño el video? Abonándole a lo que dice Eva, me acordé como si la idea era hablar de tu propio cuerpo, Citlali, pero no de sonidos prestados de internet. Hay como estas cartografías o este banco de sonidos de tu propio cuerpo en diferentes situaciones, ¿no? ¿Cómo se escucha el corazón de Citlali cuando está enojada? Y luego registrarlo. ¿Cómo se escucha el corazón de Citlali cuando está feliz? ¿Cómo se escucha el corazón de Citlali cuando tiene sexo? ¿Cómo se escucha el corazón de Citlali cuando hace ejercicio? Entonces, todo eso crea atmósferas y puedes hacer una musicalidad con ritmos, tiempos, etcétera, etcétera. O cómo se escuchan, no sé, los intestinos, ¿no? Cuando tengo hambre y un desmadre. Y jugar con la sonoridad, pero de tu propio cuerpo, versus a pedir prestado de internet los sonidos que ya existen. Pero, pues tu idea creo que no es, creo que se sigue conservando el concepto,
si los sonidos son prestados o si son de tu propio cuerpo, sigue siendo lo mismo. Y ahora sí, Eva, explícanos. Hola, yo soy Eva, soy de acá del municipio de Tlancinol, Hidalgo, es la sierra, muy cerca de la Huasteca. Hace 12 años que yo no regresaba y bueno, la pandemia fue la manera de navegar en volver. Y bueno, ahora que llegué, pues decidí, como estoy trabajando también con niños, como que decidí enfocar mi vida a todo por el todo y estoy trabajando en un proyecto para Alas y Raíces acerca del rescate de una leyenda muy famosa de aquí, que se llama Los Tlachihuines. Entonces, mi pieza es una leyenda, algo sonoro, no lleva voz, está más bien como que intenté, bueno, lo que hice fue recopilar sonidos de este lugar y bueno, trabajé algo con los niños, como ellos me interpretaron cómo se escucharía algo que no conocen, que son los tlachihuines, cómo piensan que qué sonido podría ser. Y bueno, de eso va la pieza. También, bueno, les cuento como a grandes rasgos la leyenda, es como unos seres que bajan cuando la niebla, aquí es muy común que casi siempre esté súper nublado y la niebla es muy, muy densa. Entonces es cuando bajan estos seres, se llevan a los hombres, los suben arriba de las montañas, los arañan y ahí los dejan, ¿no? Como la leyenda. Entonces estuve grabando sonidos justo cuando estaba nublado y pues obviamente lo que ayer hablamos un poco con Iván, la densidad de los sonidos pues es diferente, o sea, por ejemplo, de los pajaritos, es diferente cuando está nublado a cuando hace sol, ¿no? Y sobre eso estoy haciendo mi edición, todavía no termino. Y ya, a grandes. Entonces es como un paisaje sonoro. Sí, yo creo que sí. La verdad es que nunca me había como inmiscuido como más en estas ondas y me puse a escuchar un poco cosas así como de mapas sonoros, como que me ayudan como un poco de guía a aterrizar como esta idea y que sobre de eso, como a partir solamente de eso, cómo reconocerían como este lugar, ¿no? Tlancinol, a partir de esos sonidos y estoy recreando esta leyenda. ¿Y tú originalmente vienes de las plásticas, de las visuales o de qué? ¡El circo! El circo. Y de la danza, sí. Ya, qué chido. Sí, como el puro movimiento. Entonces, justo eso yo como, era lo que hablaba con Saulo, como también para este tipo de procesos, sí me hubiese gustado como a partir de justo mi disciplina, pero ahorita estoy trabajando más con niños, cosas de danza, de teatro, de circo y de acrobacia. Entonces hay muchas como dinámicas que utilicé como de exploración de sonido, de voz, y bueno, se prestó para que yo pudiera como grabar cosas, los sonidos que los chicos hacían y como interpretarlo en esto, en la leyenda. Tal vez algunas cosas que sí voy a meter son algunos soniditos como de unos niños que los tlachihuines hacen y así, ¿no? Como, sí, decidí como tocar como hacia allá mi pieza. Sí, y acá una recomendación que te puedo dar es de que si ya le vas a meter como expresiones así, como escénicas o así más figurativas o más, sí, como más emocionales, que sí lo hagas muy, ¿cómo te diré? Ah, o sea, que sea evidente, porque yo le comentaba hace rato a esta Jimena que ella quería hacer la voz, en la pieza de Jimena quería hacer la voz que sonara como la de una conductora de radio, dando la instrucción de cómo hacer una escultura imaginaria. Pero yo le decía que su voz se escuchaba como de maestra de kinder o maestra de escuela, que trabajara por ahí eso. Y también acá te digo, como que deja que los niños, o sea, ¿cómo te diré? Sí, que tengan su propia voz, no intentes como editarla para que suene como, ¿cómo te diré? Pues como estos comerciales de la niñez, ¿no? Donde los niños hablan de cierto tema y luego los niños exageran a hablar como niños, porque hay una impostación de la voz. O sea, es como si un anciano
fingiera hablar como anciano, ¿no? Pero pues ya Claro. es anciano, no tiene por qué fingir. Y lo mismo en los comerciales a los niños, les hacen siempre que hablen en un tono, así, siempre es como un fa sostenido o una... O sea, siempre les obligan a los niños que hablen más como niños, que exageren esa voz chillona o que... Y yo diría que no, así como que tal cual como sale y así, ¿no? Ya no le dices como... Sí, sí, pues sí, de hecho esa es como la manera en la que en la que está pensada la pieza, que sea muy natural. No, de hecho no, ni siquiera no como intenté como decirle a los niños, sino más bien como ellos hablaron, yo solamente les di una consigna y a partir de esa consigna ellos interpretaron y entonces tengo 10 niños y fueron 10 interpretaciones totalmente diferentes. A ver si en algún momento que Joaquín me haga llegar tu audio para, pues, para escucharlo. Este, y yo no, aparte de Eva, ¿quién más viene de las escénicas? Creo que Yo no en formación, pero sí en intereses y en práctica. También practico, bueno, hasta ahorita la pandemia eso, ¿no? Pero danza contemporánea, Ay, qué chido. pero también de las visuales. Entonces. Ok. Y Joel, ¿cuál es tu práctica? Creo que se fue Joel. Joel es visuales, es visual. Olivia, fotógrafa. O sea, él también es de visuales, me parece. Sí. Ya que estamos aquí nada más. Bueno, ya para irnos más rápido en todo esto y como ya mis conclusiones de lo de la interdisciplina y lo de las atmósferas y todo eso. Leí el texto de Sael y Sael aborda esta cuestión de cómo encontrar la intimidad en un espacio habitacional en la pandemia compartiendo. Sí va de eso, ¿verdad, Sael? Sí, un poco la... Sí. Y entonces entiendo que buscas crear una, digamos, como esta identidad de la, de la intimidad, me imagino que la tuya, ¿no? Bueno, sí, o sea, esta pieza surge un poco del entrecruce entre mis prácticas, porque yo vengo de las artes visuales, pero también de la arquitectura, ¿no? Y algo Ajá. que ambas disciplinas comparten mucho es el espacio, el estudio del espacio. Entonces, algo que yo me di cuenta durante este periodo de pandemia es que ha habido una resignificación de cómo percibimos la casa, la idea de la casa, ¿no? Digo, después de una temporalidad donde estamos 24/7, ¿no? Y estamos encerrados, hay una enclaustración, cómo cambia esa idea, ¿no? Y uno de los principios que busca la arquitectura es crear espacios cómodos o confortables, ¿no? Cosa que, pues bueno, no en todas las posibilidades de habitar se puede, ¿no? Entiéndase por los metros cuadrados, por las condiciones inmobiliarias, etcétera. Entonces, con esta pieza invito a una amiga con la que tengo un proyecto que se llama Apto, ¿no? Que está enfocado principalmente a la áptica y cómo el cuerpo se va desenvolviendo en el espacio a partir de las zonas fenoménicas, es decir, todas estas cualidades espaciales, entiéndase luz, temperatura, sonido, etcétera, que el cuerpo utiliza para identificarse y ubicarse en un aquí y ahora, espacialmente. Pero generalmente, curiosamente, la escucha o el sonido es muy poco abordado, ¿no? Desde ambas disciplinas, las artes visuales y arquitectura, cuando tiene que ver como a este estudio de las zonas fenoménicas, ¿no? Entonces lo que pensamos es hacer una especie de cartografía, ¿no? Que le pusimos partituras cartográficas por lo mismo, porque es como compartir al radio escucha un primer estudio desde nuestro espacio íntimo, pero que realmente es un espacio ficticio, es un espacio que está en el imaginario y que se puede reinterpretar de acuerdo al banco de memorias que tiene el radio escucha. Entonces, complementando este ejercicio, al principio de la pieza, damos unas pequeñas instrucciones muy sutiles donde pedimos que tomen algún material, entiéndase papel, entiéndase carboncillos o lápiz, etc. Y que a partir de lo que escucha,
empiece a dibujar o cómo creen que es este espacio, ¿no? Posterior a que ya hacemos como, bueno, mi colaboradora utiliza instrumentos pues, no occidentales, sino más bien tipo cuencos himalayos, caja shurti, el gong, etc. Entonces tratamos como que hacer improvisaciones de acuerdo a los materiales y los espacios, ¿no? Para generar estos sonidos pues, un tanto, pues que no sean tan identificables, ¿no? O sea, que sean como alguien como muy abstractos, y tener los contraponemos con sonidos que grabamos en nuestra cotidianidad. Posterior a esto, pues ya que acaba la pieza, pedimos que el dibujo lo suban a sus redes, ¿no? Y que etiqueten con un hashtag muy puntual, pues, lo sigo pensando cuál podría ser el nombre de ese hashtag, pero que sea un repositorio digital, ¿no? Para que todo este momento único irrepetible, se conserve en las redes de algún modo, ¿no? Y que esta memoria viva, este momento que compartimos juntas y juntos, pues queda ahí, ¿no? En la inmensidad del internet. A mí me parece que está súper completa la pieza, Sael. Yo no la encuentro por ningún lado como observaciones. A lo mejor me preocuparía que el público no entienda la instrucción. Pero me parece muy chida, me está chingón. Y también me parece que tienen claro y solucionado esta parte como de música concreta. En el mundo del arte, de la sonoridad, por ahí hay una discusión entre hasta dónde el arte sonoro es arte sonoro y hasta dónde la música es música y no es arte sonoro. Y o sea, como estos límites tan delgaditos que a veces se encuentran entre el arte sonoro y la música, ¿no? O la música, lo que llaman. Y hay como por ahí una taxonomía de que hay música concreta, música cosmática, música electrónica, música acústica. Y yo entiendo que lo que ustedes están haciendo, o sea, tú y tu amiga, es música concreta. Porque toman estos instrumentos, pero en realidad están improvisando, ¿verdad? Sí, de hecho, un poco de la metodología tiene que ver con la visión de la interdisciplina desde esta cosa que se llama la maleta interdisciplinar que propone este investigador de la Universidad de Ciudad Juárez, bueno, que también es catalán, que se llama Carles Méndez López, ¿no? Que él habla de eso, ¿no? De cómo los fenómenos están ahí, pero que en esta cuestión de, a partir de pues la creación de la universidad, la creación de la propia disciplina, hay como una dictadura sobre estos fenómenos, ¿no? Entonces, como el sonido, por ejemplo, por un lado, pues tienes como la música lo ve de una forma, y del otro lado, pues tenemos esta cosa del arte sonoro, que también se lo quiere apropiar de su lado, ¿no? Y cuando hay este como encuentro, en lugar de haber como una conciliación, ¿no? Algo donde están abordando, una comunión donde están viendo desde visiones distintas, pero que complementan, ¿no? Ese fenómeno, pues no, al final como que tratan de desacreditar al otro y tratan como de apañarse ese territorio, ¿no? O sea, yo lo veo mucho como estos procesos de neocolonización que, pues bueno, siguen vigentes, ¿no? O sea, entonces, mi amiga y yo, pues sí, o sea, sí le metemos un poco, ella no es música, ella es arquitecta, pero ella ha tenido como que esta formación paralela, ¿no? Donde ha tomado clases de arte sonoro, ha tomado pues, música etnográfica, etcétera, ¿no? Entonces, sí va por ahí esta música cultural, pero también sí le metemos un poco de acusmática en algunos momentos, sí le metemos también como experimentación. Sí, está súper chido y también me gustaría que en algún momento me mandaras, Joaquín, avances, bueno, o tú, Sael, directamente. Y también como de las instrucciones que le van a dar a la gente, o sea, como el pequeño texto, como para alimentar el Instagram, ¿no? Porque van a alimentar un Instagram con... Pues, más que todo, o sea, que va a ser como... Ya ves que cuando tú presionas un hashtag en Instagram, te lleva como a una página completa donde puedes ver todas las publicaciones relacionadas. Entonces, como que la idea es eso, o sea, como que ese hashtag sea ese espacio virtual, ¿no? Un poco en este ejercicio de transmedialidad también de la pieza, y que haya, pues, ahí pues, que se preserve la memoria. Sí. Ay, oye, está súper chido. Me hiciste que me acordara de esta cosa de las heterotopías de Foucault, que habla de que un poco, voy a hacer resumen, no, juro no adelantarme. Pero todo el mundo, nuestra corporalidad o nuestra performatividad opera diferente si estás en un hospital, en una iglesia, en una escuela, en tu propia casa, ¿no? Tú no hablas de la misma manera dentro de una iglesia que en un concierto, que en un hospital.
y tampoco caminas igual, ni la proxemia, o sea, ni convive tu cuerpo con las otras cuerpas de la misma manera en los diferentes espacios. Y Foucault habla de que hay un ensayo de arquitectura que se llama El espacio Sautré, el espacio de nosotros, donde él en el 69 hace esta cosa sociológica que dice que el sistema hegemónico se encargó de crear espacios para los otros. ¿Quiénes son esos otros? Los locos y los manicomios. Los otros, los muertos y los cementerios. Los otros, las prostitutas, los prostíbulos, o sea, que las heterotopías no se escapan ni de la moral, ni de la salud, ni de... Pero luego muere Foucault, muere, y él jamás pensó que esa teoría luego la iban a agarrar también como para hablar de cosas positivas, no nada más como de la parte de crítica que él hace, sino que también luego por ahí algunos sociólogos dicen que hay heterotopías sobre cosas positivas, ¿no? Como, no sé, cierto lugar que propicia la alegría o a la diversión, ¿no? Luego a veces creemos que nuestro propio hogar es el que propicia el descanso y la protección, pero a veces no, ¿eh? O sea, a veces si vives en un barrio bien inseguro, donde tienes miedo de que se metan a asaltar, o como dices a él, ¿no? Ahora con la pandemia, qué tan íntimo es tu espacio íntimo y, o sea, todo lo que desencadena y y ya me metí un hiperchoro, pero tu pieza me agrada, Sael. Me gustaría ver cómo es el work in progress y cómo van avanzando tú y tu amiga. Y la salida, o sea, por la salida me refiero cuántos minutos, cuántos segundos. Precisamente estamos pensando una pieza súper cortita, porque entendemos, porque bueno, yo lo he visto mucho con piezas tipo de Edu Comeles, ¿no? Y de Peter Price y demás. Como que luego cuando son muy largas, como mencionaba, así la gente como que no se clava. Entonces, la idea aquí, digo, siento yo es como comenzar potente, o sea, obviamente sí, no de golpe, sino como que empezar creciendo, ¿no? Y que en el primer minuto ya tengan una idea de qué va la pieza, ir bajando poco a poco y que no den más de 5 minutos, porque si no la gente se pierde, como bien decía. Y luego algo que está súper chingón para esta exhibición es que le dieron la radio. Y la radio tiene un montón de posibilidades performáticas. A mí se me ocurre como de interferir directamente como la radio, o sea, con radio, con frecuencias de radio. Y no sé el alcance que tenga esto, lo de, se llama espacio radio, ¿no? Pero si se queda colgado en un podcast, pues ahí ya se quedó como para la posibilidad. Yo creo que está también bien sabroso que nadie proviene directamente de lo sonoro. Eso lo hace más rico, eso lo hace más espontáneo, siempre en esta onda de la experimentación, a mí se me hace más auténtico. Muchos artistas sonoros ya tienen ahí todos sus miles de clichés y de truquitos para las salidas, ¿no? Sobre todo la gente que hace ruidismo. Porque cuando hacen esculturas sonoras, a mí me parecen más ricas y más interesantes, o instalaciones sonoras. Pero esta gente que hace ruidismo en vivo, como performance con ruido, con circuit ending y con con estas cajas que luego modifican. Esta gente ya está superviciada, muchos, que claro, sí me gusta, pero yo noto que ya es como los mismos ruidos y el concepto se pierde. Y yo veo en todos que su concepto ahí está y nada, como que es como conservarlo y que quede denostado ahí en la salida, en cómo el público lo entiende. Y también en el caso de Citlali, si era Citlali, la del cuerpo. También Citlali, no te preocupes como porque o sea, el arte no es que la gente tenga que entenderlo tal cual, o sea, esas son las posibilidades poéticas.
no te preocupes tanto como si la gente no entendió que tu preocupante es que no le hacemos caso a los cuerpos, a los ruidos inherentes del cuerpo, bla, bla. A lo mejor alguien le hizo pensar tu pieza a algo muy loco y también es bien válido. Y a lo mejor alguien le recordó la Ciudad de México, ¿no? Con el ruido de estos cilindros. ¿Sí se llaman cilindros? ¿Cómo se llaman estos? No. Según yo sí, ¿no? Se hacen cilindreros los que los tocan. Creo que tiene otro nombre esa cosa de originalmente, pero bueno, le vamos a decir cilindro. Y a lo mejor le hizo recordar algo muy chido o algo muy feo, ¿no? De que a lo mejor lo asaltaron ahí y de eso va lo sonoro, que la sonoridad va a crear imaginación. Entiendas imaginación por imágenes, ¿no? Entiéndase que cada quien va a tener su mente plagada de imágenes bien distintas porque todo el mundo tenemos una historia distinta. Ahora que nos contó Eva la leyenda de los ¿qué? Plachigüines, yo me imaginé algo muy loco porque, o sea, me imaginé una escena muy de película de que amanecen todos arañados y que despiertan en los... Y hasta pensé como en hacer un cortometraje que cuenta eso. Y luego estas atmósferas de niebla me hizo pensar en Oaxaca, ¿no? Que nada que ver, pues, pero... Y eso es lo interesante y lo sabroso del interdisciplinario, como dices a él, de que no se peleen, más bien abrazar esas intersecciones, más bien también como abrazar el error. A mí me gusta mucho trabajar con el error, trabajar con el azar, trabajar con la improvisación y trabajar con la diversión o el ocio, ¿no? El ocio que es tan importante. A veces nos clavamos tanto en que se tiene que ver de cierta manera y descuidamos como la parte divertida o la parte recreativa o se pierde el concepto. Entonces se trata de divertirnos con los sonidos, divertirnos con las sonoridades y ya si siguen adelante haciendo más piezas sonoras, a lo mejor ya después van a descubrir técnicas, pues, y las van a entender y las van a modificar o editar, etcétera. Pero pues suerte de novato yo entiendo que es este ejercicio performático con la preocupante de cada quien y ya me va a tocar escucharla y pues nada, yo estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario. Yo no quiero ser para nada como impositivo con mis observaciones, las que ya les dije solo son sugerencias que van a darle más plasticidad o lo van a hacer como más accesible, con más sobre todo lo que decía de la durabilidad. Y nada, por mi parte el día de hoy es todo, no sé si tienen dudas, comentarios o quieren decir algo. Estoy bien cafeína, me tomé 4 expresos, entonces pensando cafeína. Yo les quiero hacer un anuncio antes de que pasemos ahí a sus opiniones. Vamos a recorrer la fecha de entrega para el próximo jueves, entonces Lali, Eva, creo que ustedes no habían escuchado, para que puedan trabajar pues, con algo que se sientan cómodos, ¿no? Y con un plazo también más cómodo. Otra cosa es que si ustedes necesitan más tiempo, nosotros vamos a empezar las transmisiones el 13, jueves 13. Entonces, se hace todos los jueves, va a ser jueves 13, jueves 20 y jueves 27. Podemos negociar si ustedes tienen todavía que necesiten más tiempo, podemos negociar tal vez entregarla un poquito después de eso. Por ejemplo, con Joel ya negociamos ahí debido a problemas técnicos con la productora que está trabajando, de darle, pues, aplazar su fecha de entrega. Pero esto sería en casos especiales. Ya de eso nos podemos poner de acuerdo de manera pues ya directa. Y si solo necesitan una semana, entonces los jueves
Perfecto. No sé qué número debía 29. Pues nada, eso sería. Les voy a pasar el número de Cuaco, si están de acuerdo, ahí el grupo de WhatsApp, para que les manden ahí sus contactos y para que veas también el trabajo de los seleccionados. La verdad es que hay muchas coincidencias con Tape de Arte. Yo cuando pensé en ustedes, lo hice porque sabía que teníamos las mismas dudas. Y también pueden checar el proyecto de Laboratorio de Arte San Juan de Dios, que es un proyecto de Cuaco y Mario Guandú, que es el otro artista con el que trabaja Tape de Arte. Le puse ahí como Eva trabaja con niños. El libro está completito en línea, es un PDF. Así búscalo, Laboratorio de Arte San Juan de Dios. Yo a algunos de ustedes ya los sigo en Instagram, a Sael, y ahorita ya le pedí a Joel y así. No sé si tú también ibas a hablar, nomás como para darle seguimiento a sus trabajos, que yo sé que es también interesante. ¿Tú cómo estás en Instagram? Yo tengo como Cuaco Navarro, fíjate que casi no subo piezas así, subo más como cotorreo, pero de repente sí subo piezas, Cuaco Navarro, así. Pues nada, que tengan bonito fin de semana, ya me acordé, Cuaco. Es que me preguntaron con los que estamos trabajando acerca del título. Es algo muy rápido. Igual ya nada más podemos hablar de eso el minuto que queda. No sé tú qué piensas, pero tenemos la opinión de que el título es una guía para darle la interpretación a la pieza. Es como la portada de nuestro ensayo, ¿no? Y que a veces no se necesita una portada. A veces sí. Sí. Pues a mí los títulos a veces son monosémicos, o sea, a veces le pones el título a algo y ya el público ya no decidió. O sea, porque lo estás direccionando que piense la cosa de título. Si no tienen un título, a lo mejor no le pongan título, o sea, como que no es, no lo sientan como forzado lo de que la pieza tenga un título. Ahora, a los que ya mandaron texto y que sí tienen título, pues primero piensen si es congruente el título con de lo que va. Y sí, pues ya que se conserve. Porque, por ejemplo, creo que la pieza de Sael es partitura cartográfica para rehabilitar una casa 1, ¿no? Como un ejercicio. Y luego, sí, ¿verdad? Sí. Y me parece que sí, o sea, sí es congruente su título con la acción y con el performance. Pero sí, porque también hay como una instrucción para el público. Pero no sé si, por ejemplo, en tu caso, Olivia, si tu título es así, bueno, aquí no tienes título. No, al archivo le puse desplazados como por tener un nombre, pero la verdad es que tampoco he pensado mucho en el título. A mí como que me cuesta también. No me desagrada desplazados, pero también desplazados nos hace pensar en un montón, en muchos tipos de desplazamiento, ¿no? Nada más en el... Que a lo mejor en eso, no sé si Sael está en tu equipo, te pudiera... él es arquitecto, entonces a lo mejor te podría más o menos orientar. No sé. Yo creo que no, Joaquín, yo creo que no se preocupen como de manera tan exagerada en el título, creo que lo del título es como un tema secundario. Es más como concentrarse en el proceso. A lo mejor el título viene ya... que no sea el título el que desencadene la pieza, sino al revés, que la pieza... ya no sé qué estoy diciendo. Ya puedes pendejar.
Pero perdón, es que entre que yo padezco de insomnio y ayer me pastillé y luego ahorita 4 expresos y acá llevo días yendo como inauguraciones, ya por fin saliendo un poquito a la calle. Si no está cabrón, ¿no? La ansiedad. Esa ansiedad de la que se habla en el encierro. Yo creo que entonces lo dejamos aquí, Cuaco. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Pues les mando un abrazo, cuídense, me da gusto conocerles. Esperemos coincidir en algún momento en las exposiciones que armen por aquí en el Centro Curatorial. O si se arman por acá, ¿no? En Guadalajara. Son bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias. Gracias. Que tengan Ay, gracias por todo. fin de semana. Hasta luego. Muchas Nos gracias. vemos. Bye. Gracias también, Joaquín, Saulo. Gracias. Bye. Hasta luego, Saulo. Hasta luego. Bye. Ya quedó, Saulo.